Ven, alumnitos chiquitos, chiquitas. Nayaja kuin abhamao. Kuna bechater nayan abuelo nakaja naira abuelo nayan ha. Kuin tawa ito nayaro. Naira tiempo nagaja hani escuela otkanat. Akan ha patrona naga uthan. Patrona nagaja monanya paro hauqana hani historia kana sa historia nagaro ha ampar kharqam sa saphan. Khaqar qadi nagaro historia saraphan. Lorxna de munqsna de. Hani munqsna de hiwasak despierto stan hainove. Si ya tinya nextan hay educación nextan hainove. Hani vini ukamplorxna de abuelo nakaskam supxna de. La ley de educación que se ha aprobado en este país es un ejemplo para América Latina. En el año de 1930, un mestizo y un indígena fueron capaces de enfrentarse a las dificultades de su tiempo para levantar su idioma. Porque esa escuela que se construyó con la labor de los profesores y profesoras de esa época simboliza lo que tiene que ver en América con la soberanía, con la autonomía, con la dignidad y con la defensa de la multiculturalidad. Un aplauso para ustedes y muchas gracias por recibirnos. Soy Piedad Córdoba, activista de derechos humanos, y a donde quiera que vaya voy siempre en busca de una causa justa. ¡Tus luchas son nuestras luchas! Chukl satayapjana, chuklamayoyapjana, asintu vijanak awatiyapjana. Vicenta, ¿y cómo te parece la ley de educación que aprobó el presidente? Bien está. Ojalá que se cumpla. Abelino Siñani, qué bonito. Toda comunidad es ayudarnos nosotros, trabajaremos nosotros. Aines, tiene que, chakra tiene que hacer, producto tiene que haberse, el telar hay que tejerse, ayudando los mismos alumnos, los maestros, las mamás, los papás, los amigos. Ese es Abelino Siñani, proceso de cambio. Por eso estamos luchando, comunidad, las mujeres enseñando poco, y hasta ahora sí estoy luchando, hermano. Bueno, ministro Roberto, muchas gracias por recibirnos, sobre todo para trabajar un tema que es tan supremamente importante, que es el tema de la educación. Bueno, Piedad, un gran saludo a usted, a todo el equipo y un abrazo a todos los hermanos y hermanas latinoamericanas. El tema más fuerte ha sido innegablemente el de lograr consensos en el tema de la ley educativa 70, Abelino Siñani y Lizardo Pérez, para los hermanos latinoamericanos. Abelino Siñani fue un comunario que también se vinculó al ámbito de la educación en Huarizata, en donde se funda la Escuela Indigenal Boliviana en la década de los 30, ya por 1931. Y Lizardo Pérez era un maestro urbano profesionalizado en una normal que une sus esfuerzos con Abelino Siñani, siendo él comunario, y fundan la Escuela Indigenal, la primera Escuela Indigenal de Bolivia, y que a partir de ello lanzan un ideario fundamental de lo que era la nueva concepción de la educación, sintetizada en lo que ellos llamaron una educación sociocomunitaria productiva, que es lo que ahora sintetiza la ley Abelino Siñani y Lizardo Pérez. Este lugar es histórico, en primer lugar, porque Lizardo Pérez lo había fundado en 1931, sobre todo porque para entonces no había educación para el indio, no había escuela, no podían aprender a leer y escribir los niños campesinos, era prohibido para ellos. Pero que a partir de esa época cambia la historia con las primeras escuelas indigenales que se siembran en Bolivia. Pero los políticos lúcidos de entonces dijeron que había que civilizar al indio. Y lo que hicieron fue civilizarlo en castellano. Y civilizando al castellano, olvidaron que las lenguas indígenas servían para la educación.
y por tanto era prohibido en la escuela aprender la lengua aymara. Los niños que hablábamos aymara en el curso éramos castigados con una piedra en la mano y con un pie levantado arriba, así que nos castigaban en las aulas. Hoy día luchamos por una identidad con su propia lengua, con su propia cultura y además el reconocimiento cultural al pueblo aymara. El componente en Bolivia, cultural nacional, cultural lingüístico, es un componente no resuelto desde la época de la Constitución de la República y no resuelto en lo que fue el paso del feudalismo al capitalismo en el 52. Y es en esta época en donde el presidente Evo Morales lanza una visión de reivindicativos de los pueblos y naciones indígenas originarios, campesinas, como se puso el término en Bolivia. Collasuyo se denominaba en lengua aymara el territorio que hoy ocupa Bolivia. Aymaras, quechuas, guaraníes, yuracares y muchas otras naciones indígenas todavía habitan en esas tierras. 1534. Conquistadores castellanos inician el establecimiento del régimen colonial del Collasuyo. 1575. Los pueblos originarios son reducidos a la condición de esclavos. El invasor europeo no reconoce cultura en sus costumbres, idioma en sus lenguas, ni civilización en sus saberes ancestrales. 1825. El venezolano Antonio José de Sucre gana la independencia del Alto Perú. La naciente nación se llamaría Bolivia en honor al libertador Simón Bolívar. La independencia no supuso una mejoría para los pueblos originarios de Bolivia. Aunque se les reconoció su condición de bolivianos, en diversos artículos de la nueva Constitución Política se les discriminaba y excluía del proyecto nacional. Artículo 6. La religión católica apostólica romana es de la República, con exclusión de todo otro culto público. Artículo 14. Disponía que para ser considerados como ciudadanos era condición saber leer y escribir, el castellano, por supuesto, requisito que no cumplían la inmensa mayoría de indígenas. Entre 1825 y 1826, Simón Rodríguez es nombrado por Bolívar como director de enseñanza pública de ciencias físicas, matemáticas y de artes, según palabras del propio Rodríguez. Mi gran proyecto consistía en poner en práctica un plan bastante meditado que estriba en colonizar la América con sus propios habitantes, para evitar lo que temo acontezca un día, que la invasión repentina de inmigrantes europeos más inteligentes que nuestro pueblo actual venga a avasallarlo de nuevo y a tiranizarlo de un modo más cruel que el del antiguo sistema español. De cualquier forma, el solo hecho de reunir en un aula a niños indígenas, blancos y mestizos constituía una hazaña para la época. Siglo XX. En 1931 asoma un cambio radical. El mestizo Elizardo Pérez y el indígena Avelino Siñani fundan en la zona de Guarizata un proyecto de emancipación educativa indígena que marca un hito tan perdurable que en estos tiempos aquella escuela vuelve a ser ejemplo y su espíritu ley. ¿Cuántos deditos tiene, ve? 5. ¿No ve? Dedos tiene 5. Y subimos y doblamos de ladito. Ahí. Por los pies, ¿no ve? A mí me ha gustado de ser maestra y estoy por rescatar con mis niños y niñas los valores, costumbres ancestrales de nuestros abuelos antepasados. Bueno, es importante aprender la lengua aymara para poder ubicarme con los niños. Por decir, nosotros somos profesores y yo podría decir una de mis metas es trabajar en una unidad educativa que no sea en la ciudad, que no sea en un pueblo, sino que sea en el campo.
Empezamos a escribir, a leer, a producir textos, y estos docentes que van a ser futuros docentes, ellos también van a ir ya de la misma manera ya practicando la lectura y escritura con los niños en sus escuelitas. ¿Cómo ha sido todo ese proceso de antes de lo que es el Estado plurinacional y ahora la educación en un Estado plurinacional? La Asamblea Constituyente centró el debate en el tema nacional, en el tema de las nacionalidades y a partir de ello en el tema de la diversidad. El caso más concreto es el tema de la currícula, que es lo que estamos construyendo ahora para el respeto a una currícula boliviana, que sea unificadora y respetuosa del Estado unitario y de nuestra patria, pero al mismo tiempo una currícula que recupere el componente propio de cada pueblo y nación y que le permita proyectarse con orgullo a lo que siente que es suyo. Rescato los puntos de vista andinos para esta ley, y eso es importante. Una de esas es, por ejemplo, yo veo que tiene una característica de una física cuántica, que son comunidades autónomas, pero a su vez también ligadas unas a otras. La organización social no es vertical, es horizontal. La huipala es la mejor muestra de lo que están pensando y de lo que están pensando los aymaras también. Es que sea una sociedad sin jerarquías, ¿ya? Sin discriminaciones, y por tanto sea una sociedad cuántica, si quieres. Uno de los artículos que tiene la ley que plantea precisamente en el afán de la descolonización, de crear pensamiento crítico, pensamiento propio, desde precisamente ese conjunto de naciones, y es cuando habla de que en las comunidades y pueblos originarios, donde la mayoría hable la lengua originaria, la primera lengua será esa y la segunda lengua será la castellana. Pues la gente inclusive se pregunta por qué eso no fue desde antes, y más bien se planteó la colonización a partir de la imposición de una lengua que no conocían y de una religión que no conocían. Yo lo que puedo afirmar a partir de mis convicciones, sí, de mi certeza y de la misión que también como sacerdote tengo, es que no podemos prescindir de la religión en la educación. ¿Por qué? Porque si hablamos de una educación integral, tenemos que cultivar la mente y todo lo que podemos llamar el espíritu, la vida moral, que solamente puede fundamentarse con criterios que nos vinculan siempre con la trascendencia y con lo sobrenatural. Pero entre esto y una cosmovisión indígena hay una diferencia abismal. ¿Cuál es? La religión trae consigo una estructuración de todos sus elementos en un dogma, una moral y un culto. La educación asume y promueve como principios éticos morales de la sociedad plural, es como decir amaquella, amayuya, amasúa. ¿Qué significa? No seas flojo, no seas mentiroso, ni seas ladrón. También tiene otro principio, suma camaña, es el vivir bien. Estos principios son de los pueblos indígenas de todo lo que es el Estado plurinacional de Bolivia. Pero hoy en día, como la educación se basa en esos principios, en esos conocimientos de nuestros pueblos ancestrales. ¿Quién dice que lo que ellos creen, sus ritos, sus creencias o su cosmovisión no es tan válida como esta? En ese sentido, Piedad, esto significa una verdadera involución. Eso es colonización. No. Porque usted especifica que lo único cierto, lo único verdadero es lo que usted considera dogma, fe y fuera de eso, moral. El indígena tiene que de ahorita crecer, desarrollarse, integrarse. Antes se valoraba castellano, pero sin embargo, con descolonización, nuestra lengua tiene el mismo valor que es la lengua aymara. También nuestra vestimenta, nuestras danzas, nuestras costumbres, nuestra comida, toda nuestra forma de vida. Entonces ya recuperamos, pero sin tampoco desvalorizar las otras culturas, respetando tal conforme, pero dando el mismo valor. No hay aquí culturas
mejores o culturas superiores. ¡Allá escuela y luz de Warisata! 1920. Se desarrollan escuelas indigenales en las zonas rurales, pero el sinónimo de civilización continuaba siendo la lectura y escritura del castellano. 1930. La Escuela Profesional de Indígenas de Warisata produjo una verdadera revolución en el campo pedagógico. Restauró el antiguo Parlamento Amauta, donde el indígena recupera su derecho a hablar, pensar y forjar su destino. 1940. La escuela comunitaria de Warisata, rodeada y presionada por las élites que querían una educación castellana y homogénea, funcionó hasta los comienzos de esta década. La educación desde y para los pueblos indígenas, originarios campesinos, se clausuró por largos años. 1952 y 1976. García Linera escribió sobre este periodo. Del 60 al 65% de la población boliviana, que tenía como lengua materna un idioma indígena, solo pudo ejercer sus derechos de ciudadanía por medio de un idioma extranjero, el castellano, ya que la educación oficial, el sistema universitario, el vínculo con la administración pública, los servicios, etc., únicamente podían realizarse por medio del castellano y no a través del uso del idioma quechua o aymara. 1980. Las organizaciones indígenas originarias campesinas de Bolivia demandan activamente una educación que respete la diversidad cultural y lingüística del país. En 1994, la nueva Ley de Reforma Educativa declaró la educación nacional como intercultural y bilingüe. El tratamiento de los conocimientos indígenas originarios quedó en un nivel superficial. Año 2006. El gobierno de Evo Morales Ayma inició una serie de transformaciones orientadas hacia el llamado Vivir Bien. La educación para vivir bien es un proceso de transformación humana en convivencia respetuosa con la comunidad y la naturaleza. 2010. Poco después de ser consagrada la Constitución Plurinacional, se aprobó la Ley de Educación 070. Avelino Siñani Elizardo Pérez, inspirada en la experiencia de aquellos hombres fundadores de la escuela de Warisata. A partir de la Ley 070, todo el sistema de educación formal es intracultural, intercultural y plurilingüe. El Estado así se encuentra casi por vez primera con sus habitantes. Acá podemos ver este cuadro, es del autor Fausto Aust, ¿no? Quien ha pintado reflejando lo que es la educación liberadora, la educación emancipadora y también la escuela activa, productiva, la escuela nueva, la escuela del trabajo. Observamos personas que están haciendo un labor específico de una manera conjunta, lo que es la nueva ley de educación sociocomunitario productivo. Una pila. Con la misma naturaleza podemos enseñar a los estudiantes. También podemos enseñar a sumar y todo eso, a restar igualmente con las cebollas. Puede ser, digamos, para los niños algo dinámico. ¿No? Entonces, metro cuadrado. Nosotros como alumnos, después de hora cívica, salimos cada lunes en la tarde, 2 alumnos, un amauta, un maestro, salimos a 4 o 5 desvíos de agua a diferentes comunidades. Entonces, sembraba papa, oca, papaliza, trigo, habas, quinoa, todo eso, producción en cantidades. La ley de educación 070 expresa el sentido de un trabajo sociocomunitario productivo, que ha sido la educación, la escuela Ayllu Warisata. Socio en el sentido social, universal, que esté vinculada al derecho de todas y todos a tener educación. Comunitaria en el sentido de que la educación tiene que estar vinculada a la vida y debe desarrollarse recuperando la vida. ¿Para qué? Para vivir bien.
Este componente está ligado al productivo en el doble sentido. El que se incorpore el componente de producir conocimiento a través de la investigación, que esa es una esencia misma de lo que es la educación, y el segundo componente, el de producir materialmente. Por eso es que este conjunto de elementos de lo sociocomunitario productivo es uno de los elementos fundamentales en la nueva concepción ideológica de la educación. Estamos haciendo diferentes actividades y todo el proceso por el que pasa, ¿cómo se podría decir? El chuño. Más que todo esto podemos aplicar la práctica que estamos haciendo ahora con la matemática, por ejemplo, con los porcentajes, la estadística, la suma de peso, cantidad, volumen. Entonces podemos aplicar lo que nosotros tenemos realmente en nuestro contexto, enseñar con eso a nuestros estudiantes. Hemos desarrollado mucho, ha habido muchos aportes, especialmente de lo que son los consejos educativos de los pueblos indígena, originario, campesinos, que han sido los que han ido sintetizando su lucha y la han planteado en una propuesta curricular. La primera currícula es la currícula base, así le hemos llamado. Es la currícula unitaria del Estado plurinacional y se enseña física, química, geografía, historia del Estado, etc., todos los componentes con la misma calidad y en las mismas condiciones para todos los estudiantes. Estos gráficos, ¿qué es una ¿Qué se llama? La segunda currícula es la currícula regionalizada, así la han reivindicado los pueblos indígenas originarios, que es la currícula que está articulada a cultura y lengua de cada uno de los pueblos. Reivindican el uso de su lengua y de su cultura dentro del contexto de la formación de sus niños, de sus hijos. La tercera currícula es la currícula diversificada. Es la currícula que permite al padre, a la madre, a la comunidad educativa incorporar los componentes muy particulares y de deseo propio de cada uno de ellos dentro del contexto de la formación de sus niños. Para la Aymara, armonizar con el otro supone avanzar. Entonces, en ese concepto, cualquier maestro, cualquier técnico, lo va a diseñar los currículums escolares en ese sentido. Y también no son tan chauvinistas los aymaras para poder encerrarse en su cultura, no. Ellos lo van a armonizar. ¿Qué necesitamos de los conceptos occidentales? ¿Qué nos están planteando en los hechos? Que en vez de que la educación esté orientada a de un salto atrapar lo que ha logrado la humanidad en su conjunto, deberíamos colocar en segundo plano ese conocimiento para partir fundamentalmente de lo que han alcanzado nuestros pueblos originarios. Nosotros creemos que eso es un retroceso. Y no sería al contrario, más bien a partir de ese conocimiento universal de los avances de la humanidad en concreto, también aportar los saberes y conocimientos ancestrales, originarios, que también son saberes y también son conocimientos. Nosotros justamente criticamos eso. Nosotros rescatamos nuestros conocimientos y muchos de estos conocimientos indígenas aymaras están siendo valorados en el mundo. Un ejemplo, ecología. Nosotros llamamos Pachamama a eso. Y la Pachamama es lo más grandioso que tenemos. Y para nosotros es un ser viviente, madre e inteligente. Y por tanto nosotros lo que tenemos que hacer es respetarla, cuidarla. ¿Por qué nuestros pueblos originarios creen pues que la Pachamama tiene espíritu? ¿Qué es eso? Es científico. El occidente vino y nos han dicho que esto es una materia inerte, muerta y que hay que, no sé, dominarla. Dominar a la naturaleza, eso nos han enseñado, pero casi nos los hemos creído. Hoy estamos recobrando esto. En la elaboración de la ley queda plasmado dos verbos rectores o varios que son muy importantes, entre ellos descolonizar, despatriarcalizar. El componente de la descolonización es romper con todas las formas de exclusión, de jerarquización, de reproducción de las formas dominantes en la escuela. Romper con la escuela
vertical en su estructura tanto educativa, el maestro es el que domina, el que controla, el que impone, el alumno es el que escucha, todas estas concepciones romperlas y convertirlas en formas comunitarias, democráticas y participativas. La despatriarcalización, el de romper con el famoso componente de los roles dentro de la sociedad, el rol femenino, el rol masculino, el rol del proveedor, el futuro padre de familia, el de la madre destinada a la tarea doméstica, etc. La forma de vivir mejor de la Aymara es vivir mejor con el otro. De ahí viene la reciprocidad, ¿ya? Y es el fundamento de lo comunitario. Estamos diciendo que el otro importa para que yo viva. O sea, si no hay el otro, no existimos. El presidente Evo Morales ha cerrado todo este tema de la discusión sobre currícula, sobre todo este tema, una frase que me pareció fascinante. En la época de la colonia, nos decían los españoles que los indios no teníamos alma. Ahora hay sectores de la derecha, sectores trotskistas que nos dicen que los indios no tenemos saberes, conocimientos y no tenemos ciencia. Por eso, la base para el presidente Evo Morales es, sobre el respeto a la diversidad, construir una nueva educación. Vivir bien. Vivir bien. Gracias, ministro. Muchas gracias. Y felicitaciones. Gracias. Cuy mani patat, yanap tasip patat. Hani janap tasip patat. Mainit kam no be. Maha chakalak thanu thani khumto chakalak nuksunan ka. Ketsapak puedes patah chakal nuksun ka. Hai kambi mana ka sata pata. Kamaya ukat kambi. Soma kaman je katanya kaya. Está bien. Balik yuk. Ukam mana ka saranta pata. Sauter pa ini ya warisat pampan unyata tiri lupita tayan taigata sauter pa ini ya iyo kuliaka humata tokar takin larusiri kaputa masai sauta masai takin mungkanyawa Pachamama sumah mama pokoy nikita kawaiku Pachamama sumah mama pokoy nikita kawaiku no kaiku takus kachas takusis kata irisay no kaiku takus kachas takusis kata irisay Pachamama tatikarichisu Histórico, en primer lugar, porque Elizardo Pérez lo había fundado en 1931, sobre todo porque para entonces no había educación para el indio, no había escuela, no podían aprender a leer y escribir los niños campesinos, era prohibido para ellos. Pero que a partir de esa época cambia la historia con las primeras escuelas indigenales que se siembran en Bolivia. Pero los políticos lúcidos de entonces dijeron que había que civilizar al indio. Y lo que hicieron fue civilizarlo en castellano. Y civilizando al castellano, olvidaron que las lenguas indígenas servían para la educación. Y por tanto, era prohibido en la escuela aprender la lengua aymara. Los niños que hablábamos aymara en el curso éramos castigados, con una piedra en la mano y con un pie levantado arriba, así que nos castigaban en las aulas. Hoy día luchamos por una identidad con su propia lengua, con su propia cultura, y además el reconocimiento cultural al pueblo aymara. Bien, alumnitos chiquitos, chiquitas, nayaja kuin abhamao. Kuna bechater nayan abuelo nakaja, naira abuelo hak nayan ha, kuin tawaito nayaro. Naira tiempo nakaja, hani escuela othikanat. Akan ha patrona naga othikan. Patrona nagaha monanya paro hauqana hani historia kana sa historia nagaro ha ampar khari qam sa saphan khaqar qati nagaro historia rik saraphan lorxna de hani munqsna de hani munqsna de hiwasakh despierto xtan hay nobe che yatinya nextan hay educación nextan hay nobe hani bini kham lorxna de hani abuelo nagas kam supxna de. La ley de educación que se ha aprobado en este país es un ejemplo para América Latina. En el año de 1930, un mestizo y un indígena
fueron capaces de enfrentarse a las dificultades de su tiempo para levantar su idioma. Porque esa escuela que se construyó con la labor de los profesores y profesoras de esa época simboliza lo que tiene que ver en América con la soberanía, con la autonomía, con la dignidad y con la defensa de la multiculturalidad. Un aplauso para ustedes y muchas gracias por recibirnos. Vamos a hacer una minga. Soy Piedad Córdoba, activista de derechos humanos, y a donde quiera que vaya voy siempre en busca de una causa justa. ¡Tus luchas son nuestras luchas! Chukl satayapjana, chuklamayoyapjana, asintu vijanek aguatiyapjana. Vicenta, ¿y cómo te parece la ley de educación que aprobó el presidente? Bien está. Ojalá que se cumpla. Abelino Siñani, qué bonito. Toda comunidad es ayudarnos nosotros, trabajaremos nosotros. Aines, tiene que, chakra tiene que hacer, producto tiene que haberse, el telar hay que tejerse, ayudando a los mismos alumnos, los maestros, las mamás, los papás, los amigos. Ese es Abelino Siñani, proceso de cambio. Por eso estamos luchando comunidad, las mujeres enseñando poco, y hasta ahora sí estoy luchando, hermano. Bueno, ministro Roberto, muchas gracias por recibirnos, sobre todo para trabajar un tema que es tan supremamente importante, que es el tema de la educación. Bueno, Piedad, un gran saludo a usted, a todo el equipo y un abrazo a todos los hermanos y hermanas latinoamericanas. El tema más fuerte ha sido innegablemente el de lograr consensos en el tema de la ley educativa 70, Abelino Siñani y Lizardo Pérez, para los hermanos latinoamericanos. Abelino Siñani fue un comunario que también se vinculó al ámbito de la educación en Huarizata, en donde se funda la Escuela Indigenal Boliviana en la década de los 30, ya por 1931. Y Lizardo Pérez era un maestro urbano profesionalizado en una normal que une sus esfuerzos con Abelino Siñani, siendo él comunario, y fundan la Escuela Indigenal, la primera Escuela Indigenal de Bolivia, y que a partir de ello lanzan un ideario fundamental de lo que era la nueva concepción de la educación, sintetizada en lo que ellos llamaron una educación sociocomunitaria productiva, que es lo que ahora sintetiza la ley Abelino Siñani y Lizardo Pérez. Este lugar es